Hola, bienvenidos otra vez a Historias de Sazón. Yo soy Monse. Y yo soy Sergio y vamos a estar seguir platicándoles de historias y curiosidades gastronómicas. Excelente. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos otra vez. Y pues, bueno, fíjate, Sergio, que la semana pasada fui por primera vez a la boda de una de mis mejores amigas. O sea, no solamente fui a la boda de una amiga mía, sino que es de mis mejores amigas, la primera que se casó. Entonces, pues, fue toda una experiencia. Poco subjetivo, ¿no? Antes lo veíamos muy lejos eso de casarnos y ahora lo vivimos a la vuelta de la esquina, en todos lados. Sí, no puedo creer que ya estamos en esa etapa de la vida en la que nuestros amigos se empiezan a casar, empiezan a tener hijos, a ser Y todos tienen, adultos, exacto, todos tienen responsabilidades y ya nunca nos vemos. por eso hacemos un podcast. Exactamente, te extrañé la semana pasada, por cierto. Yo hubiera querido ir, lástima, nos separa la distancia. Pues sí, pero bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, como te digo que mi amiga decidió casarse la semana pasada y yo fui a su boda. Entonces eso me hizo pensar en las tradiciones matrimoniales que existen. Entonces, un poco dedicándole a mi amiga este episodio, voy a hablar sobre algunas tradiciones que existen en el rito católico del matrimonio y más específicamente qué tiene que ver el arroz con ello. Entonces voy a empezar de una vez porque está divertido. Órale, Bueno, no, la verdad no está tan divertido. Haciendo o mi... sea que está aburrido. No, no está aburrido, pero haciendo mi investigación fue muy decepcionante ver de dónde vienen todas estas tradiciones. Bueno, como tú sabes, el rito del matrimonio pues tiene siglos de antigüedad y su propósito es unir a dos personas para toda la vida, unir a dos familias y hacer una familia nueva, ¿no? Claro. Pero el matrimonio como lo conocemos hoy en día ha sufrido una evolución mayúscula y cuando empezó el matrimonio era más un contrato que algo voluntario. Las personas vendían básicamente a sus hijos o particularmente a sus hijas para hacer relaciones laborales, relaciones pues de estatus, de dinero, todo eso así es terrible. Entonces, Desde que tenían que ofrecer la dote, ¿no? Todas esas partes sí era como un tema ahí medio frío y cruel el tema de ajá, y casarse. calculador. Exactamente, pues la dote es algo de lo que voy a hablar ahorita. Entonces, pues no es lo más feliz, o sea, diciendo, acabo de mencionar que le dedico este episodio a mi amiga que se acaba de casar y ahora estoy hablando sobre lo decepcionante y terrible que son las tradiciones matrimoniales, pero bueno. Bueno, también ya han cambiado, de hecho ya como tal el rito católico inclusive ya lo están cambiando mucho, ¿no? Sí, Digo, yo hace un rato, no sé si te acuerdas, fuimos a una boda en donde ni siquiera fue un rito católico, sino fue una cosa chamanística y le pedíamos a los vientos y cosas así. sí, Entonces ya cambian las cosas con el sí, sí, tiempo. sí, han cambiado las cosas mucho, muchísimo con el tiempo. Pero pues, bueno, la verdad es que nunca me había puesto a pensar en la cantidad de rituales que se Se conforma, generan ajá, alrededor de que esto. hay alrededor de la boda. O sea, como que en una boda hay de verdad tantos pequeños ritos y todo, sí, todo tiene un significado, todo viene de algún lado. Ahorita investigando fue como de, wow, nunca había pensado en eso. Pero pues te voy a platicar algunos, ¿no? Como introducción a mi tema principal, que es el arroz. Ok, entonces tratemos de no enojarnos mucho sobre la misoginia presente en esto. Y aquí va. Eh, bueno, entregar a la novia. Ves que generalmente el papá entrega a la novia en el altar de la iglesia. Bueno, esto es porque las hijas se consideraban propiedad de sus padres y entonces el papá le entregaba personalmente la posesión de su hija al novio, al esposo. O sea, eso es lo que significa. Yo te entrego esta posesión, esta cosa, ahora es tuya, Ahora es ahora tuya. es tu problema.
Wow, estoy contando esto con muchísimo cinismo, lo siento. Ok. El vestido blanco, este es bastante conocido. El color blanco significa pureza, entonces significa que el vestido blanco es la pureza, entre comillas, que le entrega la novia al novio. O sea, las mujeres solo ceden aquí. El velo significa la virginidad, la pureza, la modestia y la inocencia de la novia. De ahí su color. Los anillos representan la unión, lo eterno, y además hace referencia a la fidelidad. Eh, por eso cuando te casas se supone que tienes que utilizar el anillo todo el tiempo, o sea, ya de por vida, porque es Ujú. más como para que los demás sepan que estás casado que para Y que signifique algo para ti, o sea, que como eres fiel y que tienes que continuar siendo fiel, ¿no? O sea, es sí. como la marca de... Sí, 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 pero es más como, o sea, por ejemplo, te pones el anillo y si vas a una fiesta, entonces, o si, por ejemplo, si yo estuviera casada me pongo y tengo el anillo, voy a una fiesta y entonces los hombres de la fiesta saben que estoy casada y entonces no, o sea, como que saben como es una barrera para las otras personas que no se te acerquen como con intenciones románticas porque ya estás casado. Que, que hoy en día, la verdad, vale 3 kilos de cacahuate, ¿verdad? Pues sí y no, ¿eh? Porque, o sea, por ejemplo, en mi trabajo, una de mis compañeras sí era así como de, está guapo, y se fijaba inmediatamente si estaba casado o no, y si estaba casado era como, ok, está muerto para mí. Wow. Entonces, sí. Bueno, no sé si a los hombres les importa tanto, pero por lo menos en las mujeres yo creo que sí. Pues la verdad es que nunca se puede generalizar, ¿no? O Sí, bueno, sea, eso es al cierto. final de cuentas se trata de cualquier persona y todas las personas son diferentes, así como hay Y los códigos mujeres morales. que puede ser que no y que puede ser a ver que mujeres que sí. Sí, ese es un buen punto, no se puede generalizar. Pero bueno, por lo menos yo sí conozco gente que sí es como de a ver si está casado y se fijan así inmediatamente si está el anillo presente o no presente. Y ya sí, en base a eso deciden Sí si seguir o seguir o no, no con sus intenciones. claro. Bueno, las arras, son 13 moneditas de oro que se entregan durante la ceremonia, simboliza el intercambio de bienes. O sea, leí que tiene como varios significados. Simbolismos. Ah, varios significados. Desde la parte de que haya abundancia, ¿no? O sea, al final de Ajá, cuentas, tener que haya monedas en muchas culturas significa abundancia. exacto. Si no sabías si sabías, los rusos tienden a dejar monedas tiradas, por ejemplo, en un cajón tener monedas regadas, porque dentro de los mitos y creencias dicen que atraen más monedas, más abundancia, más riqueza. Sí, bueno, no sabía eso, pero sí, de algo por ahí viene lo de las arras. Eh, pues bueno, significa el intercambio de bienes, o sea, que van a juntar los novios sus posesiones materiales. Pero Oh, también hay otras teorías. Una de ellas dice que las arras las entrega el novio a la novia como premio por su virginidad, como le está pagando por su virginidad. órale. Lo cual es horrible y espantoso, ojalá que eso no sea cierto, pero creo que sí lo es. Bueno, no, es una interpretación. ¿Y Eh, qué? o sea, es que creo que o sea, depende mucho del contexto, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que sí se puede, también se podría tomar como eso. No, no lo sé de manera fiable, pero hay que pues recordar que tristemente desde el tema del matrimonio conlleva como mucha historia, muchas cosas que ha atravesado pues, las mujeres en especial, Ujú. porque pues desde que se empieza a decir, o sea, cuando hay es una pareja de que están casados, se dice es que ella es mi mujer, como que se empieza a volver como propiedad. Sí, Entonces, terrible. creo que es parte de pues, el mismo tema que hemos estado viviendo con, pues, con el feminismo, que es lo que se está luchando, Sí, ¿no? afortunadamente todos estos solo son como tradiciones, o sea, provienen de un lugar medio turbio en la historia, pero, o sea, no se puede hacer nada al respecto, así es como eran las cosas, desafortunadamente. Exacto. Y pues ya no se ve tanto así, pero regresando
a lo que decíamos hace rato, las arras también están relacionadas con la dote que se le daba al novio para realizar el matrimonio. Entonces, o sea, como que hay muchas interpretaciones con respecto a las arras. ¿Qué digo? O sea, todo esto es como de tradición, de boca en boca, entonces no se puede exactamente saber qué significa cada una. Pero yo sí, o sea, por ejemplo, en mi familia las arras significan la prosperidad y que el marido va a proveer para la familia, ¿sabes? O sea, por eso el novio se lo entrega a la novia. Es como una promesa de que va a proveer para mantener a la familia. Claro. Entonces, pues bueno, sí, son muchas interpretaciones y hay muchísimos, pero muchísimas más tradiciones de boda. Neta, no las voy a mencionar todas porque son miles. Una que me pareció muy chistosa es que eso de que el novio no debe ver a la novia antes de la misa o de la iglesia, Ujú. dicen las malas lenguas que viene de que antes cuando los matrimonios eran arreglados y los novios ni se conocían, si la veía antes de la boda podía arrepentirse y no quererse casar. Ujú. Entonces, por eso, de ahí viene, de ahí viene esa tradición. Para que no se vaya a escapar. Para que no se pueda escapar. Entonces, pues bueno. Y otra de las tradiciones más comunes que hay es el arrojar arroz sobre la pareja cuando salen de la iglesia. Y que les caigan los ojos. Y en el pelo y adentro del vestido y por todos lados. Entonces, pues voy a hablar un poco sobre la historia del arroz y cómo es que se llegó a relacionar, o sea, cómo es que llegó a ser parte de este ritual del matrimonio. ¿Va? Sí, cuéntame. Ok. Entonces, el arroz es un cereal nativo del sureste asiático que se cultiva desde hace 7000 años. Se cree que comenzó a cultivarse en China e India y ahí se extendió a Tailandia y luego a Vietnam, Camboya, Japón y Corea. Entonces, o sea, Es la base de la comida asiática, sí, asiática. exactamente. Entonces, bueno, claramente este cereal es muy importante en la cultura asiática y es, como ya lo dijiste, pues, prácticamente la base de su alimentación y lo ha sido por siempre. Entonces, en Asia el arroz es objeto de reverencia y de culto, o sea, está tan entrelazado con su cultura que es considerado, o bueno, era considerado en la antigüedad y hasta ahorita, como símbolo de la vida, la fecundidad y la alegría. Entonces, en las bodas, o sea, como una tradición de boda china, era justamente esto, arranjar encima de la pareja nueva granos de arroz Para que tuvieran eso, ¿no? Alimento y felicidad. para garantizar que tuvieran mucha descendencia, más que nada. Oh, Y bueno, leí que también se metían como, o sea, con ese arroz hacían como, con el arroz que le aventaban a la pareja, hacían como bolsitas, o sea, luego juntaban ese arroz y hacían como bolsitas que bordaban como con símbolos de amor y así, y esas las colgaban en el cuarto de la pareja. Se consideraba que era como un amuleto mágico, ponte tú, porque wow. era como símbolo de, pues de eso, de fertilidad, de De buena alegría, yuyu. ajá, sí. Y pues bueno, eso fue en Asia. Luego, regresemos a la historia, llegó a Occidente a través de la India porque ahí lo probó por primera vez Alejandro Magno y lo llevó a Grecia en el año de 320 a.C. Y bueno, ya que llegó como a Occidente, este cereal se fue expandiendo con el tiempo gracias a el Imperio Romano. Entonces se extendió por el resto de Europa, África y Medio Oriente, ¿no? O sea, llegó a Arabia, a África, a Egipto, a ¿Y España. por qué lo extendió tanto? Pues mira, según entiendo, Alejandro Magno lo llevó a Grecia y ahí se hizo como muy popular y luego pues llegó a Roma por cercanía Sí, y como, ajá, sí, cuando los romanos conquistaron Grecia, seguramente lo tomaron. Qué ajá, chistoso. lo tomaron y entonces ya como conforme se fue extendiendo el Imperio Imperio Romano, Romano ya lo... se fue extendiendo también como el uso del arroz y además es muy noble, sabe muy rico, se da mucho, este, es muy nutritivo, ya sabes, entonces como que no tiene
mucha ciencia que se fuera extendiendo. Y además se adapta como a cualquier cosa. Lo puedes hacer dulce, lo puedes hacer salado, lo puedes hacer con mariscos, con verduras, con... Entonces, bueno, total se fue como extendiendo Extendiendo por toda por Europa. toda Europa, ajá. Y, bueno, como otro paréntesis relacionado a las bodas, en el Imperio Romano la tradición de boda era que la novia portaba espigas de trigo en forma de o sea, llevaba como un ramito de espigas de trigo, como ahorita llevamos el ramo de El flores. ramo. Ajá. O se las trenzaban en Oh. el pelo como símbolo de fertilidad. Y el novio, o sea, le rompía como un panecito hecho con trigo, se lo iba como desmoronando encima de la cabeza, por lo mismo, porque era para... simbolizaba fertilidad en Roma, el trigo. Para que siempre tengas pan Ajá, sí, e hijos, y pan. y pan. Y luego los novios repartían entre los invitados de su boda las migajas que se habían hecho de destrozar este panecito de trigo, junto con almendras y nueces aderezados con miel, que esto se llamaba confeto. Y, Oh. oh, sí, yo también tuve exactamente esa reacción, fue como, oh, wow. Y estos se los arrojaban a la pareja con entusiasmo después de la ceremonia. O sea, las migajas de trigo con las almendras y nueces bañadas en miel. Y bueno, con el tiempo las migas de trigo y el confeto las sustituyeron por granos de arroz. Entonces, pero esto te estoy hablando a millones y millones antes de Cristo, ¿no? O sea, como hace O sea, ya era una 1000 años. sí, muchos, 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 muchos años. Ajá, entonces empezó en Asia esto de aventar eh, arroz sobre las parejas. Arroz. Y luego en Roma, que tenían también la misma tradición pero con trigo, luego lo sustituyeron por el arroz también. Oh. Entonces, y bueno, luego con pues, la historia de Europa que fue el Imperio Romano y luego se deshizo y luego La Edad la Edad Media, Media, bla, bla, el bla, el Renacimiento. catolicismo, todo eso, como que las tradiciones se fueron arrastrando, ¿no? Desde ese momento. Y bueno, finalmente llegó el arroz a España. O sea, imagínate, llegó a Grecia en el año 320 antes de Cristo y a España llegó en el año 711 después de Cristo. O sea, muchos. ¿Cómo? Ajá, el arroz. Ajá. Alejandro Magno llevó el arroz a Grecia en el año 320 antes de Cristo y luego se fue extendiendo, pero a lo largo de muchísimo tiempo con el Imperio Sí, poco a Romano poco. y llegó a España hasta 711 después de Cristo. O sea, se tardó bastante tiempo en llegar, Sí, mil años sin llegar. ajá, en llegar como a Europa. Pero, y no fue hasta el año de 1493 que Cristóbal Colón trajo el grano de arroz a América. Ajá. Entonces, en 1493 trajo en su colonización el grano de arroz, pero fue hasta 1512, o sea, mucho tiempo después, otra vez, Sí, sí, sí. que pudieron domesticarlo en América, en lo que hoy conocemos como República Dominicana y Haití. Ahí es en donde pudieron Empezaron a cultivar. cultivar exitosamente arroz en América y luego ya de ahí brincó al continente y Wow. se extendió por todo el continente igual. Órale. Y pues bueno, ya que llegó con Cristóbal Colón y los colonizadores católicos, pues tú sabes, la conquista, la colonia, todo eso. O sea, a lo que voy es, el catolicismo trajo esta tradición a nosotros de aventar arroz sobre las bodas católicas, cosa que hacemos Ujú. hasta ahorita, o bueno, es lo que haríamos hasta ahorita, si no fuera porque hay como una leyenda urbana de que está prohibido. ¿Ah, sí? Sí, ¿no, no No, sabías? no sabía. Yo lo que había escuchado es que ya no aventabas porque le podía caer en los ojos a la gente y que era peligroso. ¿En serio? O porque las palomas llegaban y se lo comían, una cosa así. Ah, es como una leyenda urbana. Yo pensé que estaba prohibido, o sea, yo genuinamente pensé que estaba prohibido en la Ciudad de México y en el país. País. Ajá, porque me lo dijeron hace un par de años. Fue como, no, es que ya está prohibido tirar arroz en las bodas porque es un desperdicio de comida. Y yo como, ah, ok, qué bueno Que lo que lo prohibieron. prohibieran, ¿no? Si es un desperdicio de comida. Pero pues no, investigué ahorita y resulta que no está realmente prohibido. O sea, hay muchas, es como una leyenda urbana de que prohibieron tirar arroz, que es porque se desperdicia mucha comida, que es porque las palomas se lo comen y no lo pueden digerir, y eso no es cierto. O sea, Wow. Sí, yo también pensé que estaba prohibido, pero por alguna cosa así como
No, normal. o sea, dicen, depende mucho creo que de la iglesia en donde lo hagas, que porque la gente no lo quiere barrer o porque, ya sabes, o sea, como que está cayendo en desuso esta tradición, por lo menos en las últimas 3 bodas a las que he ido, no se ha tirado arroz, se ha sustituido más por burbujas o pétalos de rosa, aventar burbujas o Ah, pétalos de rosa en la boda, o bueno, más bien terminando la boda, ajá. pero es más porque, o sea, se ha como dejado de promover. O sea, más que está prohibido, se ha dejado de promover porque el arroz atrae muchas palomas y las palomas son una plaga. O sea, el único Son lugar, ratas emplumadas, ajá, las odio. el único lugar en donde sí está prohibido tirar arroz, o sea, que está por ley prohibido es en Venecia, porque ahí hay muchas bodas y hay muchas, o sea, tirar Plagas. arroz generó una plaga de palomas que ha dañado todos los monumentos históricos y esculturas y cosas de allá. Porque son ratas emplumadas, los odio. Entonces el gobierno de Venecia sí decidió prohibirlos, pero aquí en México no está prohibido. O sea, sí puedes hacerlo si quieres, pero no se recomienda tanto porque atrae plagas y además es un desperdicio de comida y así. Y pues ya, eso es todo lo que tengo que decir sobre el arroz. Wow, fíjate, no sabía. Le dio, es que es otra de esas cosas que le dio la vuelta al mundo. Exacto, para continuar con la gustada sección de alimentos que le dieron la vuelta al mundo, Sí, tú. el arroz es una de ellas y más específicamente esta tradición de aventar arroz sobre los novios es mucho, mucho más antigua de lo que yo pensaba que era. Sí, fíjate. Yo pensé que que había nacido con el catolicismo, pero no sabía que los chinos lo hacían desde antes. Ujú, pues para que Wow, veas. mira. Pues fíjate que yo, digo, en mi historia del día de hoy, básicamente se resume a que estaba caminando por el súper, me crucé por el pasillo de bebidas y vi el vermut. Y dije, hoy se me antoja tomarme un vermut, que digo, los que nos escuchen no lo pueden ver, pero tú sí lo puedes ver. ¡Qué Eh, rico! Salucita. Este, mm. Entonces decidí investigar un poco más sobre esta bebida que realmente no, pues no conocía tan a fondo, ¿no? Eh, ¿Qué es el vermut? Para empezar, pues bueno, el vermut que tomamos hoy en día es un vino fortificado. Ujú. Eso significa que es un vino al cual se le agregan algún tipo de sabores, como por ejemplo hierbas, especias, a veces hasta un poco de alcohol para hacer un poco más fuerte. Y pues de eso hay muchos, como podrás saber, o sea, digo, el vermut es uno de ellos, pero por ejemplo el Jägermeister o eh, El oporto. muchos alcoholes soporto. Pero ¿de dónde salió el vermut? Pues bueno, vamos a irnos para atrás en la historia a este personaje, a Hipócrates. No sé si has escuchado de él, si lo conoces. Sí, sí lo conozco. Fue pues, Vagamente. básicamente Hipócrates es el padre de la medicina moderna. Ajá. Entonces él infusionaba vino con ajenjo y dictamo, que es, los dos son unas plantas tienen un cierto sabor y ciertas propiedades medicinales. Ujú. Entonces, pues bueno, este señor Hipócrates empezó a infusionar vino con esto para ayudar a sus pacientes. Era con un objetivo Curativo. pues médico, Ajá. curativo. Tanto así que, bueno, en la Edad Media este mismo vino se le llamaba vino hipocrático, era un vino para curar enfermedades. O sea, Ujú. te sentías mal, pues tómate un vinito. Claro. Eh, Se le fueron agregando más cosas, como todo, como podrás saber en la historia del vino, de los vinos, pues siempre ha sido algo que le agregan lo que encuentren, Sí. como por ejemplo almendra, canela, Miel. miel, etcétera, Sí. muchas Cualquier cosas. especia, cualquier hierba que haya por ahí. Entonces, pues bueno, esto se siguió utilizando a través de la Edad Media y poco a poco, después del Renacimiento, después de que superamos la Edad Media, que empieza a haber más, pues, apertura, poder hacer más cosas, en los Balcanes empiezan a hacer una bebida, se llama Poli, específicamente en Bulgaria, que era básicamente esto, era un vino fortificado, que le agregaban un poco de ajenjo.
Ajá. eh, Se llamaba y pues Poli. bueno, se llamaba Poli. Y pues llevaba ajenjo, que los alemanes le llaman Vermut, o Wermut. ¿Por qué? Entonces, porque así se le llama el vermut en alemán, Oh, o sea, sí, pero ¿por qué le empezaron a decir así al vino con ajenjo? porque tenía ajenjo. Así se le llama el ajenjo en alemán. Ah, ok. Ajá. Ese es Vermut. En- y bueno, pues lo empezaron a escuchar los franceses, los italianos, y deciden comenzar a hacer esta bebida. Deciden empezar pues a intentarlo, ¿no? A hacer su versión de. Ujú. Entonces llega un señor en 1786, que se llama Antonio Benedetto Carpano, eh, en Milán decide hacer un vino blanco, un moscatel en específico, con hierbas y especies. Le agregó un poco de caramelo, con el objetivo de poder ofrecerles a las mujeres un vino más suave, a diferencia de los vinos rojos que se tomaban en la región, los vinos tintos que eran mucho más fuertes. Ajá. Qué considerado de su parte. Sí, un vino más suave, un vino más, o sea, como Más más dulcecito, amable, menos efectivamente. amargo. Entonces, sí, como más, así que ya sabes, una bebida como refrescante y suavecita, Ajá. para que pudieran acompañar a los demás que estaban tomando un vino tinto, ¿no? A quienes se les antojaba algo más ligero. Y pues fue un éxito, tanto así que 40 años después, Luigi y Giuseppe Cora, los hermanos Cora, y industrializan el proceso de hacer vermut, y en un lapso de 10 años pues empiezan a salir varias marcas, marcas que el día de hoy conocemos, ¿no? Esto fue de 1850 a 1860, que fueron como Valor, Cinzano, Martini, estas grandes marcas de vermut. Al mismo tiempo, en Francia, poco tiempo después de que lo industrializa el proceso, poco antes de que lo industrializaran los hermanos Cora, en Francia, el señor Joseph Noailly, que era un mercader de vinos y licores, decide también hacer una versión suya, que era más seco, era menos dulce, un poco más amargo. Vermut seco. Y, digo, hace la receta, lo pasa a su hijo, que con su cuñado, el señor Prat, el señor Noailly, el señor Prat, sacan su propia marca, el Noailly Prat, Ujú. que es el vermut francés. Entonces aquí, pues bueno, ya se comienza a tener estas bebidas. ¿Por qué estoy hablando de estas dos vertientes? Pues bueno, si alguna vez van a una licorería, pues van a ver que hay diferentes tipos de vermut. El llamado vermut italiano es el vermut rosso o vermut rojo, que tiene un color justamente rojo, y la gente cree que es porque utilizan vino tinto o un vino rosado para hacer el vermut, Ajá. pero no, es un vino blanco. De hecho todos los vermuts se hacen con vino Y blanco. son deliciosos, son absolutamente deliciosos. Sí, son buenísimos. Bueno, hay muchas costumbres, tienen como su magia. Este, pues sí, es porque le agregan caramelo, por eso se hace rojo. Por eso son tan Eh, dulces también. y por eso es tan dulce, es el más amable, por así decirlo. De hecho, a mí es el que más me gusta, por ejemplo. Porque también, bueno, están los vermuts franceses, que son blancos y son mucho más secos, son más amargos, y con otras infusiones Ujú. que le dan, ¿no? Pues, otro toque. A partir de eso, bueno, ya después, el vermut pues dejó de ser una bebida para curarse de cualquier malestar, y pues se empezó a disfrutar entre pues las clases pudientes, ¿no? O sea, realmente era una bebida como más elegante. Sí, eso Eh, pasa. pues sí, claro, ¿no? Pues no era tan fácil. La clase obrera pues tomaba vino, tomaba lo que podía alcanzarles, ¿no? El Agua, vermut, que era, cerveza. exacto, y pues esta clase como más poderosa podía Darse el costear lujo. algo diferente, sí, exactamente. Y pues bueno, eso nos lleva ya ya a la época más moderna, donde se empezó a popularizar mucho. De hecho, en España, que es el tercer productor más fuerte de España, de hecho, los
las regiones en donde se producen los vermuts es el Piamonte en Italia, la Provenza en Francia y Cataluña en España. Ujú. ¿Por qué? Pues obviamente porque como es una bebida hecha a partir de vino, los tres países que hacen vino, son más fuertes haciendo En vino, pues Europa. tienen su vermut. Pues sí es cierto, Y de hecho, porque bueno, en Cataluña cada bar o así tiene como su propio vermut, como de la casa, o sea, es como una costumbre allá, cada restaurante o cada bar tiene como su propio vermut y te lo... es que es la belleza de la bebida. Realmente no hay una receta estricta de cómo hacerlo. Ajá. En teoría, digo, antes tenía que llevar ajenjo. Después del problema con el ajenjo es que, bueno, es de la familia de los opiáceos y, Sí, sí, pues bueno, te lo tomas y ves cosas. sí. Este, entonces, pues ya no lleva ajenjo, pero la producción pues, se hizo muy parecida. Entonces, todo el mundo puede hacer realmente su vermut. Ujú. Entonces, cada quien tiene su vermut. De hecho, entre las diferentes marcas, aunque sean dos vermuts rojos, van a saber diferente. Y bueno, en España justamente es tan popular que hay una hora del vermut. Sí, es verdad, sí me tocó. Empezó con la época de Franco, donde después de la misa y antes de comer, pues aprovechaban y era la hora del vermut. Entonces se tomaban este aperitivo y aprovechaban, pues bueno, para socializar. Y dentro de esta bebida, pues bueno, también en la prohibición cabe destacar que fue la época en donde se empezaron a hacer los cócteles clásicos, donde, bueno, eso será como tema de otro podcast, la coctelería en esos tiempos, pero para hacer la historia corta, bueno, los italianos, que eran los mafiosos, provenían de familias italianas, pues empezaron a traer esta bebida y empezaron a hacer diferentes pues mezclas. Y de ahí sale pues, uno de los cócteles más famosos, si no es que el más famoso en el mundo, pues el martini. Claro. Martini que lleva vermut blanco. Sí, vermut seco, ¿no? Es el que lleva. Exacto. Que es, pues bueno, todo el mundo hemos visto una película de James Bond en donde pide Sí, un el, martini. ¿Cómo es? Revuelto, no. Algo así. shakeado, Ajá, no shakeado, revuelto. no, no revuelto. Entonces, bueno, esa es la historia del vermut. Nada más como para terminar, pues bueno, es una bebida que tiene entre 16 y 19 grados alcohólicos. Eh, Tiene el seco, generalmente los tres más conocidos es el blanco, el extra seco y el roso, Ajá. dentro de los miles que hay. Muchas veces el rojo tiene caramelo y genciana, el seco un poco de manzanilla, el blanco un poco de vainilla, pero llegan a tener entre 50 y 80 ingredientes. Órale. Entonces es un brebaje de quién sabe qué. Sí. No, hombre, y si no tiene receta, peor. Pues Exacto. Pero fíjate que está padre, yo... cada quien hace su versión. Sí, sí, eso es muy padre. Fíjate que yo ahorita pensando en esto, o sea, ahorita que me estabas contando, me di cuenta que creo que no he probado el blanco. Y si lo he probado, no lo registré en mi memoria. Solamente me acuerdo del vermut rosa, que es muy rico, de hecho es de mis bebidas favoritas. O sea, como de los aperitivos que más me gusta tomar es el vermut con su naranjita. Como Pero debe de ser. sí. Y te digo, en España en todos lados tomaba vermut y en todos lados era diferente y así. Pero creo que no he probado el blanco. No te va a gustar. No, no Perdón por creo. decepcionarte, pero no te va a gustar porque es amargo. Sí, no creo que me guste. Creo que por eso no lo he probado. O sea, creo que, o sea, seguramente sí lo he probado. Debí de haber probado, debí de haberlo probado en la universidad. Porque, pues, bueno, tuvimos la clase de bebidas y probamos de todo. Pero Sí, claro. seguro que no me gustó y por eso no me acuerdo de, no Sí, me es muy acuerdo de amargo. él. Lo eliminaste de tu Lo memoria porque eliminé no de te mi gustó. memoria, pero sí. Pero sí, el vermut es delicioso. Qué bueno que me contaste. Y qué chistoso que empezara haciendo una medicina con ajenjo. Con ajenjo. Digo, es parte el problema con los vinos fortificados es que hay un montón en toda esa franja europea porque, bueno, cada quien le echaba al vino lo que encontraba y de ahí Sí, empezaron a salir muchas recetas. claro. Entonces, pues, es un mundo. Pero el vermut digo, no porque lo vi, porque me gusta mucho, nos gusta mucho Sí. y me pareció una buena opción, Sí, a mí también. algo que no conocía. No, pero hago o sea, se me hace chistoso que haya empezado teniendo ajenjo
porque yo la única bebida que conozco que lleva ajenjo es el absinthe. Sí, la absenta. Entonces no sabía que el vermut también llevaba. O sea, digo, ya sé que ahorita ya no lleva, pero no sabía que originalmente también llevaba. Porque creo que la absenta tampoco lleva ahorita ya ajenjo, ya no le ponen. El absenta sí, a cantidades mucho menores. Pero el vermut sí lo eliminaron hace tiempo por lo mismo, ¿no? Sí, Para evitar que la gente se estuviera volviendo loca. Sí, pues excelente historia. Muchas gracias por contármela. Un placer. Creo que fue todo por hoy. Así es. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Ojalá les haya gustado. No olviden seguirnos en Instagram y sintonizarnos igual la próxima semana. Para más historias gastronómicas, curiosidades, eventos de la vida. Relacionados a la comida. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima semana. Adiós.